debatiendo estos temas. Reitero el agradecimiento a la revista Semana, a la Federación Nacional de Departamentos, a la ESAP, por ayudarnos a propiciar este espacio. Voy a hacer una presentación que, si se quiere, va a ser un acicate para el debate que vamos a tener más adelante, que es el propósito y tal vez lo más importante de esta reunión. Quiero simplemente concentrarme en dos puntos fundamentales, una especie de diagnóstico a la carrera que nos va a servir después para introducir los 4 elementos principales de la reforma que quiero presentar, no solamente, dijéramos, en sus elementos esenciales, sino también incorporando ya aspectos de los debates que hemos tenido en el último mes. Entonces quisiera empezar con una especie de hechos estilizados, cosas que yo creo que vale la pena tener en mente a la hora de entender la reforma. Yo creo que es un contexto necesario. Y yo diría dos cosas, pasando por aquí, si me logro organizar con esto. Yo creo que hay un primer hecho estilizado que vale la pena que todos tengamos en mente. Más allá del aumento de la cobertura, que ustedes saben que ha sido importante, hoy en día la cobertura en Colombia está cercana al 95%. Y es el hecho de que en Colombia el acceso efectivo a los servicios de salud sí ha aumentado durante las últimas 2 décadas. Porque se dice en los debates una y otra vez que simplemente lo que hemos tenido es una especie de carnetización, casi ficcional o vacía, y que en Colombia no ha existido un verdadero aumento del acceso efectivo a los servicios. Las cifras son muchas, y simplemente quisiera presentarles una de ellas porque no voy a ser exhaustivo, ni vale la pena reiterar en un diagnóstico que está bien expresado en la exposición de motivos de la ley. Y esta muestra, por ejemplo, para un grupo de mujeres, cómo la atención médica del parto en el quintil inferior de la distribución del ingreso se duplica en los últimos 20 años. Si ustedes miran, por ejemplo, el porcentaje de colombianos que reportaban sistemáticamente no tener acceso a la atención médica, ese porcentaje estaba cercano al 20% en el año 1993, hoy es inferior al 2%. Si hablamos del mismo porcentaje para la población más pobre, para el mismo quintil inferior, ese porcentaje era aproximadamente una tercera parte de la población, hoy es inferior al 3%. Es un punto más o menos obvio, pero yo creo que ha sido olvidado en estos debates, si hay mayor acceso efectivo. Quienes hablan de que simplemente estamos hablando de carnetización, yo les invitaría a que se pararan en una plaza pública y tuvieran como su bandera de campaña que van a acabar con el régimen subsidiado, porque simplemente le van a quitar los carnets a la gente, ya que no sirven para nada. Creo que ese es un hecho primero, importante. El segundo, que yo quisiera presentar aquí, yo creo que también vale la pena tener en cuenta, hace parte de los debates importantes que están viviendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y es que Colombia logró, con la Ley 100 del año 93, una protección financiera de los hogares significativa. Hoy en día el gasto de bolsillo de los colombianos en salud, si ustedes miran la porción roja de esa gráfica donde aparece Colombia, vuelvo y repito, ese gasto de bolsillo de los hogares es el menor en el mundo en desarrollo. Todos ustedes tienen historias de lo que ocurría por allá en la década de los 80, antes de la Ley 100, cuando un evento en salud arruinaba completamente los hogares. Tenían que vender la tienda de la que derivaban el sustento, o simplemente endeudarse, o vender el vehículo particular, o cosas como esas. Eso ya no ocurre de manera sistemática en Colombia, y tenemos protección financiera, y protección financiera sustancial. Incluso protección financiera muy importante en el contexto del mundo en desarrollo. Menciono estos dos hechos porque yo creo que cualquier intento de reforma tiene que tratar de proteger algunos de estos logros. Y como reformadores tenemos dos responsabilidades. Una, tal vez la primera y la más importante, la preponderante, es mejorar los aspectos que no funcionan. Pero tenemos una segunda, si se quiere objetiva, pero que está ahí, y es mantener logros sociales que son evidentes. Colombia no ha tenido muchos logros sociales en la última generación. Algunos están haciendo evidentes en los últimos años, pero en general no han sido muy grandes. Pero en salud, en el contexto del mundo en desarrollo, yo creo que hay logros importantes que vale la pena apreciar. Incluso en el tema del aumento de la cobertura, uno podría decir que el aumento de la cobertura se ha dado en dos dimensiones ortogonales. Una, más gente cubierta, y la segunda, hemos venido ampliando de manera sistemática ese universo de lo cubierto.
Y quienes miran nuestro país desde afuera, alejados de las pasiones y los intereses que mencionaba el doctor Alejandro Santos, siempre dicen: ustedes están haciendo mucho con muy poquito. Esto es, logran una cobertura relativamente grande, con un gasto por habitante cercano a los $400 anuales, que no es mucho en el contexto, en el universo de las naciones. Entonces yo creo que esos dos elementos del diagnóstico tienen que estar en la mente de todos para pensar cualquier reforma, y tienen que ser protegidos, mantenidos, ampliados o amplificados, porque simplemente no podemos acabar con logros sociales que son evidentes. Pero hay problemas, y los problemas se refieren, como bien lo dice la exposición de motivos, a la calidad de los servicios, a la falta de oportunidad, a la falta de continuidad o integralidad. Lo dice bien la exposición de motivos. Pueden pasar más de un año entre el diagnóstico de cáncer y el inicio del tratamiento para un colombiano cualquiera. La reforma está pensada con ese objetivo preponderante. Nosotros hemos mencionado, y lo he hecho yo en las declaraciones públicas, que aquí hay un problema financiero. Y mis declaraciones muchas veces han sido de alguna manera malinterpretadas, diciendo, como si nosotros quisiéramos decir, es simplemente el objetivo financiero, el objetivo principal de la reforma. No lo es, ese es un objetivo instrumental. El objetivo preponderante de esta reforma es aumentar la calidad, la oportunidad y la continuidad de los servicios médicos. Eso no es fácil, no ha sido fácil en ningún país del mundo, pero queremos pensar en ese niño con cáncer, o en la mujer en San Onofre que vive en una vereda a 3 horas de la cabecera municipal y no tiene acceso a los medicamentos, o la persona enferma en Barranquilla que lleva interponiendo tutelas 4, 5, 6 meses para poder acceder también a un medicamento de alto costo. Ese es el objetivo preponderante. Hay otro elemento del diagnóstico que yo quisiera traer a cuento, más allá, dijéramos, de la crisis financiera. Vamos a ver si está aquí. Bueno, no tengo la grafiquita, pero yo creo que es importante y va a ser parte de los debates, y lo mencionó el doctor Santos de manera breve. Y es lo que ha venido ocurriendo en el país desde el año 2007-2008 con el aumento sustancial de los recobros. Ese aumento de los recobros de un valor cercano a los 200.000 millones de pesos en el año 2006 a un valor superior a los 2 billones de pesos en el año 2010, algo que siguió años 2011 y 2012, ha generado todo tipo de distorsiones en el sistema. Estuvo concentrado en la población más pobre y nos mostró algo que tiene que ser un elemento fundamental del diagnóstico de este sistema, y es los errores que uno puede cometer cuando se alinean los incentivos de todo el mundo para cobrarle al Estado. Lo que pasó, doctor Robledo, y usted ha dado unas declaraciones públicas que me parecen interesantes cuando dice: la tutela se tiró el negocio de la salud. Yo diría todo lo contrario. Aquí lo que tuvimos desde el año 2009 y 2010 fue el mejor negocio imaginable. Negocio para todo el mundo, para las EPS de un lado, para los hospitales, para los medicamentos y para muchos médicos, y tenemos que aceptarlo de esa manera. Alineamos los incentivos de todo el mundo para cobrarle al Estado. Y vivimos una fiesta, y uno podría decir que hoy en día estamos viviendo la resaca de esa fiesta. Y eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta como un elemento fundamental del diagnóstico, porque tenemos que reformar el sistema en un momento donde también hay una especie de quiebra sectorial que está afectando la prestación de los servicios. Entonces hay que componer la situación financiera no como un fin en sí mismo, sino porque es uno de los elementos en esta coyuntura que ya están afectando aún más la prestación del servicio, más allá de los problemas estructurales. Entonces, cualquier diagnóstico tiene que tener en cuenta 3 elementos, y con esto termino esta primera parte. Logros sociales importantes, problemas estructurales asociados seguramente a malos incentivos, problemas sustanciales que tienen que ver con la calidad, oportunidad e integralidad de los servicios, una coyuntura muy complicada que se deriva, entre otras cosas, de lo que ocurrió con los recobros en los últimos años. Es en este contexto que nosotros presentamos la reforma, y la reforma uno podría describirla, y así la voy a tratar de describir esta mañana, como desarrollando 4 elementos principales, o como si tuviera 4 capítulos. Tiene un poco más, pero uno puede describir la esencia de la reforma como el desarrollo de 4 capítulos. El primero es la creación de este fondo único que nosotros hemos llamado Salud Mía. Fondo único que uno lo puede ver como de alguna manera la conexión entre la reforma a la salud, la reforma propuesta de ley ordinaria, y la reforma tributaria que terminó el año pasado.
Aquí en Colombia ocurrió algo complejo el año pasado en la discusión de la reforma tributaria, si se quiere paradójico. Tuvimos un debate ingente, complicado, sobre la sustitución de los parafiscales del SENA y el ICBF, del cuidado infantil y la capacitación laboral que se había financiado históricamente en Colombia con impuestos al trabajo. El gobierno decidió y propuso sustituir esa fuente por impuestos generales y ahí tuvimos un debate. Pero no tuvimos el debate en el tema de la salud, paradójicamente, donde estábamos haciendo algo que, si se quiere, mucho más osado, porque el financiamiento del cuidado infantil y la capacitación laboral con impuestos generales es de alguna manera la norma en el mundo. Pero el financiamiento de un régimen contributivo en salud con impuestos generales es un paso más grande. Y se dio en la reforma tributaria, y eso ya cambió o mezcló las fuentes de financiamiento de los regímenes contributivo y subsidiado. Ese es un elemento importante a la hora de entender a Salud Mía. Otro es una historia que el país no conoce plenamente o conoce simplemente pedazos o retazos de esta historia, y es lo que había ocurrido en los últimos 20 años o lo que ocurrió en los últimos 20 años con la administración de los recursos del Fondo FOSIGA, que el Estado delegó inicialmente, desde la Ley 100 del año 93, a administradores fiduciarios. Lo hizo como se hacen las cosas a veces, de afán, con la intención de retomar esas capacidades con el tiempo. Y le entregó a un administrador de portafolio, esto es, a una fiducia, un montón de funciones estatales. Y con el tiempo las fiducias se vieron abrumadas y muchas de ellas se retiraron, y nos habíamos dado cuenta hace un tiempo que el Estado debía retomar algunas de estas funciones. Entonces lo que hacemos en la reforma es más o menos lo obvio, es decir, el Estado tiene que hacer ciertas cosas y tiene, ahora que ya estamos mezclando los recursos de los regímenes subsidiados y contributivos, manejarlos y manejarlos en un fondo único que tiene que tener personalidad jurídica y no puede ser un fondo virtual. El fondo virtual obedecía a unas ideas de reforma del Estado en boga en los años 90, pero desuetas hoy en día. Y lo que hemos propuesto es que este fondo tiene que tener 4 funciones básicas: las funciones de afiliación, la función de recaudo, la función de pago directo a los prestadores de servicios de salud, y una función muy importante que voy a enfatizar en un minuto es la función de reaseguro o de redistribución de los recursos, o si se quiere básicamente de implementación de mecanismos de compensación ex post para que los incentivos a la selección de riesgos de los nuevos agentes intermediarios, de deshacerse de esos pacientes de alto costo, desaparezcan. Se ha criticado el Fondo Salud Mía por una serie de razones, yo tengo aquí apuntadas algunas de ellas. Hay retos operativos y existe, dijéramos, el espectro de colpensiones. Muchos han dicho cuidado con las grandes empresas financieras del Estado y cuidado con los grandes retos de implementación. Somos conscientes, pero estamos hablando con los expertos mundiales y creemos que esos retos operativos son superables. Se nos ha dicho también cuidado con los controles, tiene que haber controles allí, somos más que conscientes de eso. Este fondo va a estar vigilado por la Superintendencia Financiera como tiene que ser. Seguramente en el borrador de ponencia que estaremos elaborando o que estamos ya pensando con algunos de los senadores de la Comisión Séptima tendremos más controles. Tiene que haber mayor participación, y en eso nos han dicho en los foros por todo el país: miren, ese fondo tiene que estar representados los gobernadores, de pronto los alcaldes, así lo hemos entendido, va a haber representación regional y seguramente también representación de la sociedad civil. Pero creemos que esta es una buena idea. Y creemos que simplemente esta idea recoge un aprendizaje de los últimos 20 años y consolida una serie de procesos y es mucho más transparente al país. Hoy en día no debemos perder esto de vista: el FOSIGA se maneja por una dirección por allá escondida del Ministerio de Salud y Protección Social, sin mecanismos de rendición de cuentas y sin una gobernabilidad clara. Sabemos que hay retos operativos, sabemos que este giro directo a los hospitales hay que hacerlo bien. En el tema de los gestores, y me adelanto un poco, conservamos algunas de las tareas, simplemente bajo el entendido de que de pronto esa transición que planteamos de 2 años se puede quedar corta y vamos a necesitar alguna ayuda por si no somos capaces de superar todos los retos operativos en ese tiempo. Pero yo creo que en eso tenemos que ser más claros y de pronto tenemos que jugárnoslos por esa transición. Ese es entonces el primer elemento, el primer capítulo de la reforma. El seguro también ha sido polémico, pero yo creo que también recoge una experiencia de los últimos años. Usted lo mencionó, doctor Santos, las zonas grises. Y lo que plantea es una redefinición del plan de beneficios, como había sido concebido, no de manera muy deliberada.
y era esa lista exhaustiva de formas farmacéuticas con presentación y concentración que se prestó para la zona crisis, para una administración imposible. Todo lo que estamos proponiendo en primera instancia es un plan de beneficios definido de manera más general y un plan de beneficios que sea más amplio, que en una primera instancia, si se quiere, una el post con el no post. Pero no es solo eso, no es simplemente, dijéramos, esta suma, esta conmutación del post y el no post. Eso sería irresponsable. Ese planteamiento está acompañado de dos elementos adicionales. Uno, si uno va a tener un plan de beneficios más amplio, tiene que dotar al Estado de instrumentos de control. Y yo quiero que entendamos el tema de la ampliación del plan de beneficios como concomitante a la política farmacéutica, que está proponiendo, ustedes lo han visto en la prensa, control de precios. Control de precios apenas se defina en los ámbitos de concentración de los mercados, pero un control de precios distinto y mucho más amplio y agresivo del que se ha hecho. Gestión de la innovación. Hay uno de los artículos de la reforma que dice, antes de otorgar una patente en el tema médico, tiene que haber un concepto previo del Ministerio de Salud y Protección Social. Eliminación de la Comisión de Precios de Medicamentos para que sea el Ministerio de Salud, con criterios de salud pública, quien determine hacia el futuro el tema de los precios de los medicamentos. Estamos diciendo toda la información sobre acceso y uso de tecnologías es información pública de interés general para poder tomar mejores decisiones. Y estamos proponiendo en la ley estatutaria algo que el país va a tener que debatir y es lo siguiente: apenas hagamos esa unión del POS y el no POS, esto ya es conmutativo, están las dos cosas sumadas, van a seguir llegando nuevas tecnologías al país. Y lo que proponemos es un mecanismo colectivo, legítimo, para que sea la sociedad colombiana la que decida qué tecnologías deben ser excluidas y qué tecnologías van a ser parte de lo cubierto, de ese universo de lo cubierto, lo que va a materializar el derecho a la salud. Es lo que están haciendo todos los países del mundo, es lidiar de una manera legítima, colectiva, con la presión tecnológica de la industria farmacéutica. No hacerlo así, doctor Robledo, se prestaría a lo que hemos vivido en Colombia, y es como la indefinición del derecho de alguna manera alimenta la peor forma de capitalismo rapaz. Las sociedades modernas tienen que estar preparadas para lidiar con la presión tecnológica en el tema de la salud, todas lo están haciendo. Eslovenia se quebró con 25 moléculas oncológicas. Bastaron 25 moléculas para quebrar un país. Todos los países lo están haciendo. Y simplemente con un prurito de decir que no se puede limitar el derecho cuando la Corte lo ha dicho una y otra vez, que la salud es un derecho fundamental pero tiene que tener límites. Podríamos tener problemas hacia el futuro, el aplauso presente que simplemente anticipa la insostenibilidad futura. Ese es el segundo capítulo. Yo quiero que lo entiendan como eso, como simplemente una ampliación importante de los beneficios, pero ampliación que está acompañada de dos cosas: de mayores instrumentos del Estado, de la política farmacéutica que debe verse como un elemento concomitante de lo que se propone, y segundo, del mecanismo que hoy en día estamos proponiendo y que hace parte de la ley estatutaria. El tercer capítulo tiene que ver con los intermediarios, con los gestores. Se ha dicho muchas veces que en este debate que simplemente nosotros estamos cambiándole el nombre a las EPS, que aquí no hay nada sustantivo. Usted lo dijo, senador Robledo, en una declaración: la reforma a la salud es de una falsedad monumental. Eso no es así. Mal haríamos nosotros simplemente diciéndole al país a que vamos a hacer un cambio objetivo de nombres. Y quiero convencerlos a todos que aquí hay un cambio sustancial, estructural, de fondo, pensado simplemente en los incentivos, que es donde tenemos que poner el énfasis. Desafortunadamente, las reformas a la salud son más complicadas que las reformas a las pensiones, donde simplemente se redefinen los parámetros de un contrato social. Uno dice, bueno, ¿cuál es la edad de jubilación? Y eso es transparente para todo el mundo. Estas reformas tienen que tener un elemento regulatorio, donde en el fondo la clave para que esto tenga éxito es alinear los incentivos de todos los agentes con el bienestar general. Y eso nos hace que las reformas a la salud sean necesariamente oblicuas en un buen sentido. Nada ganamos con simplemente plantear objetivos en la reforma, y la salud es un derecho fundamental y todo está cubierto si los los incentivos no están alineados. Y esto es complicado. Entonces quiero plantearles, dijéramos, 4 elementos que hacen que la transformación de los agentes que tienen que existir, y en eso estamos de acuerdo casi todos,
en un modelo de aseguramiento representan un cambio de fondos. Voy rápido ya porque me está acabando el tiempo. No manejan la plata, manejan la salud. Tienen ese elemento de territorialización, porque la gestión de salud tiene que tener un arraigo territorial para que no tengamos, y les voy a mostrar una grafiquita aquí rápido. Si logro pasar esto hacia atrás. Esta colcha de retazos donde las EPS operan en todo el país. Sol Salud, que acaba de ser liquidada, empezó en Santander y le dio por hacer negocios en el Atlántico y en Bogotá, y no tenía ningún arraigo en esa región. Entonces no manejan la plata, tienen que tener arraigo territorial, van a ser remuneradas por resultados y gestiones en salud. Si a la población a cargo, si esa población no tiene resultados, entonces no van a ser viables financiera y económicamente. Y para disminuir los incentivos a la selección de riesgo, porque recuerden que en este negocio complicado 1% de los pacientes explica casi el 40 o el 50% del costo, vamos a tener que extremar los mecanismos de compensación ex post y decir, mire, si un paciente cuesta más de 50 o 100 millones de pesos al año, ese costo va a ser compartido entre todos. Y así de alguna manera le vamos a disminuir los incentivos a la selección de riesgos, estamos socializando los riesgos en el Fondo Salud Mía. Yo creo que aquí hay cambios de fondo importantes, no solamente cambios objetivos. Muchos han dicho, ¿por qué no eliminan de una vez por todas, de tajo, los agentes intermediarios y las EPS? Y ante eso, mi respuesta es, ¿eso qué significa? Significa que vamos a tener una gran y una sola EPS pública, una especie de supercaprecón. Significa que le vamos a transferir todos los recursos de administración del régimen subsidiado y contributivo a las regiones, sin importar si tienen la capacidad y los incentivos para hacerlo bien, y de alguna manera reiterar lo que ocurrió en Colombia en los años 90 con las EPS transitorias. Nadie ha podido responder bien. Lo único que se dice es que 170, 180 países del mundo funcionan sin EPS. No funcionan sin EPS, tienen algún tipo de intermediario. En Canadá, por ejemplo, lo hacen las provincias y lo han venido haciendo porque han acumulado una especie de capacidades allí. En el debate público, y si quieren me demoro 5 minutos para terminar rápido, yo he encontrado la siguiente contradicción. Y traigo a cuenta un ejemplo específico, el artículo que escribió don Juan Gozaín hace aproximadamente una semana. El artículo empieza criticando la participación del sector privado en los agentes intermediarios. Básicamente sugiriendo no puede haber EPS privadas. Después pasa a criticar la descentralización y critiquen incluso algo que es absolutamente obvio, y es el manejo de la salud pública por los territorios, como si el control de dengue se pudiera hacer de Bogotá. Y después pasa a criticar la propuesta porque dice se están centralizando los recursos en salud mía, entonces no lo puede manejar el gobierno central porque la centralización es mala, no lo pueden hacer los departamentos y regiones porque todos se roban la plata. ¿Y cómo vamos a dejar meter el sector privado? Ese es el problema cuando uno empieza a superponer críticas y simplemente se convierte en un vocero de lo que opina uno por aquí, opina otro por aquí, y las pone juntas y termina siendo un crimen contra la lógica. Yo decía, haciendo un chiste malo también, que básicamente lo que está proponiendo don Juan Gozaín es que contratemos extraterrestres para manejar la salud. Y ese es el tipo, dijéramos, de críticas que encuentra uno todas las veces en este sentido, donde todo el mundo es malo. Entonces, tenemos un debate con el senador Robledo sobre la presencia del ánimo de lucro, que seguramente lo daremos más adelante. Yo quiero hacer, dijéramos, un punto, no tengo tiempo ahora, pero la parte del debate en unos minutos, no una defensa del lucro, que no la quiero hacer y yo creo que no puede hacerse en este sector, sino el tema de qué incentivo le tenemos que dar a los agentes intermediarios para que hagan dos cosas que son fundamentales y que muchas veces son contradictorias. El incentivo para que sean representantes del usuario y sean los que garanticen el acceso efectivo, y el incentivo que tiene que existir también necesariamente para cuidar los recursos. Y lo que hemos tratado de hacer en la propuesta es de alguna manera compatibilizar esas dos cosas y crear un gestor que tenga ese doble incentivo. El incentivo para cuidar los recursos, que tienen que ser finitos y tienen que ser cuidados, tiene que haber un comprador inteligente que sepa hacer las cosas, y el incentivo para convertirse en el garante del acceso efectivo. Aquí hay 2 o 3 debates que tenemos que dar, donde estamos haciendo cambios de fondo en la propuesta inicial. El de la integración vertical, el del manejo de las redes y el de atención primaria en salud, donde vamos a recomponer y mejorar la reforma que tenemos.
sobre eso no hay dudas. Quiero terminar rápidamente con el tema de la descentralización. Lo que estamos proponiendo en ese último capítulo, recuerde que hablé de 4, es básicamente 2 o 3 cosas. Primero, darle instrumentos de gestión a quienes le rinden cuentas a la ciudadanía. Ustedes vieron la ironía del gobernador de Risaralda, que yo comparto, un poco el desespero. Es decir, la ciudadanía nos pide cuentas, pero cada vez tenemos más instrumentos y cada vez estamos, dijéramos, más puestos en esa situación imposible, que tenemos que responderle a los ciudadanos, pero cada vez nos quitan la capacidad para hacerlo. Entonces hemos dicho, los gerentes pueden ser nombrados directamente por los mandatarios locales, porque quienes rinden cuentas a los ciudadanos tienen que tener instrumentos de gestión. Hemos dicho, porque queremos ser eclécticos y sabemos que las capacidades estatales están en muchos lados, que si cumplen ciertas condiciones, las entidades territoriales podrían hacer el papel de gestores de servicios de salud. Estamos avanzando para que algunas de estas funciones de inspección, vigilancia y control también sean transferidas a las regiones, y en el tema de descentralización también proponemos unas facultades extraordinarias, pero seguramente lo que tendrá la ponencia es una propuesta interesante para el tema de formalización laboral, que permita formalizar entre 200 y 250.000 trabajadores de la salud, un costo fiscal estimado de 600.000 millones de pesos al año. Esos son, dijéramos, las 4 propuestas, los elementos fundamentales del debate. Yo lo he dicho, en estos últimos días aquí hay, o me siento, o nos hemos sentido en el Ministerio en un sándwich interesante entre las pasiones de un lado y los intereses de otro. En estos días, en un momento de desespero, dije, esto es como si los ideólogos revolvieran las aguas y los intereses pudieran pescar en ese río revuelto. La única forma, yo creo, de tener una reforma sensata es conversando, es con este tipo de foros, es con el ejercicio democrático, es hablando con la gente, es encontrar resquicios de posibilismo en un debate muy difícil, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Por eso, doctor Alejandro y los organizadores celebramos este tipo de espacio, por eso estamos involucrados en una especie de vuelta a Colombia, hablando, discutiendo hasta el cansancio estos temas. Porque esto tiene que partir de eso, de una construcción colectiva, de las ideas de todos. Esto, si no es, o si es interpretado simplemente como el capricho de un gobierno, de un ministro o de un agente particular, esto no va a funcionar. Entonces este escenario es más que necesario. Y no es el último, yo creo que es, dijéramos, el último de esta primera etapa, pero vendrán muchas más. Gracias a todos por la atención y perdón por